Veamos otro ejemplo. El tiempo de secado de un cierto tipo de pintura es una aleatoria normal con una medida de 75 y una versión estándar de 9 en minutos. Muy bien. Un grupo de investigadores propone incorporar un aditivo a la pintura que permitirá reducir el tiempo de secado al que actualmente se tiene. Eso significa que los investigadores pueden hacer que el tiempo de secado sea inferior a 75 minutos. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace? Creemos que los tiempos de secado con esta pintura que tiene el aditivo también se siguen comportando de manera normal, pero donde el tiempo medio de duración no lo conocemos. Solo queremos hacer una pregunta relacionada con los investigadores, y es que ellos dicen, no, es que el tiempo de secado es inferior al que se tiene como referencia, que es 75. Entonces, para verificar la afirmación de los investigadores, consideran 25 pruebas, es decir, ponen 25 escenarios donde vamos a pintar con esta nueva pintura que tiene el aditivo y vamos a medir el tiempo de secado. Y entonces tengo 25 tiempos de secado. ¿Ah? Vamos a registrar. Entonces, la primera prueba que se hace, pintamos con esta pintura que tiene, perdón la redundancia, ese aditivo, y establecemos un proceso para medir el tiempo de secado. Y luego se registra. Eso lo hacemos 25 veces. Entonces, ¿cuál es la decisión acá? Vamos a registrar los 25 tiempos. Entonces se decide que si el tiempo promedio obtenido en esas 25 pruebas es inferior a 71.8 minutos, entonces el tiempo medio de secado realmente sí es inferior al estándar. Es decir, estamos imponiendo una condición, estamos imponiendo como nuestra región de rechazo, nuestra condición de rechazo. Vea, si el tiempo promedio, X barra, es inferior a esto, yo rechazo, es decir, considero que en efecto el tiempo medio de secado de esa nueva pintura sí es inferior al que ya se tenía. Entonces, hay dos aspectos importantes aquí. Bajo esas condiciones, ¿cuál es la probabilidad de error tipo 1? Y segundo, nos piden calcular la probabilidad de que se concluya que el aditivo no reduce el tiempo medio de secado cuando el tiempo medio de secado es realmente 72 minutos. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que se diga que el aditivo no disminuye el tiempo cuando realmente sí lo hace? Porque en la hipótesis aquí era 75, de aquí lo reduce a 72. Eso es un error tipo 2. Veamos cómo vamos a resolver este problema. Sea como siempre, x1, x2 hasta x25, una muestra aleatoria donde cada xy representa el tiempo de la prueba ahí. Entonces x1 representa el tiempo de secado en la primera prueba, x2 y así. Vamos a suponer, por las condiciones del problema, me dicen que los tiempos de secado se comportan normales. Entonces, en este caso, vamos a suponer que la media de las xy es mu, pero su varianza es 9 al cuadrado, porque esa era la desviación estándar, 9 al cuadrado. ¿Cuáles son las hipótesis que yo quiero contrastar? Yo quiero mirar si mu es inferior a 75 o si mu es mayor o igual a 75. Es decir, quiero probar si el tiempo medio de secado con mi pintura con aditivo es inferior al estándar. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Quiero probar esto y la antagónica, a pesar de que aquí no aparezca el mayor o igual, es un mayor o igual. Esto es una práctica muy común. Ustedes van a encontrar muy comúnmente esto. Pero lo que tienen que tener cuidado es cuál es la hipótesis alterna. Si aquí dice menor, aquí es mayor o igual. Si aquí dice mayor, aquí es menor o igual. Si aquí dice diferente, aquí es igual. Entonces, fíjense que la condición del investigador dice que yo concluyo que el tiempo medio de secado sí es inferior a 75 minutos, siempre que el promedio de esos tiempos que acabo de observar en esta muestra sea inferior a 71.8 minutos. Entonces, ¿cuál va a ser la región crítica o de rechazo? El conjunto de los X barra, tales que X barra es menor a 71.8. Recuerden que me interesa es reducir el tiempo de secado. Entonces, esta es la condición. Ahora, ¿qué me piden? ¿Cuál es la probabilidad de error tipo 1? La probabilidad de error tipo 1 aquí sería la probabilidad de que yo rechace cuando no debería haber rechazado. Es decir, la probabilidad de que X barra sea menor que 71.8, dado que mu es mayor o igual a 75. Ahí está. Y se hace todo el proceso. Cuando yo estandarizo acá con sigma, como sigma es conocida,
entonces tengo una variable aleatoria normal. Y esto es un aspecto que me da 1,78. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que una z sea menor que menos 1,78? Entonces recuerde que esto es lo mismo que la probabilidad a la derecha de 1,78. Y la probabilidad de la derecha de 1,78 es 1 menos la probabilidad de izquierda. Ustedes pueden verificar esto en tablas o en el R, que en efecto esto es la probabilidad. Es decir, el 3.7% de las veces se rechaza la hipótesis nula siendo que es cierta. Es decir, se dice que el nuevo aditivo disminuye el tiempo medio de secado cuando realmente no es verdad. ¿Qué dice B? Concluir que no se reduce el tiempo medio de secado es aceptar la hipótesis nula. Miren, recuerden la pregunta. Concluir que el aditivo no reduce el tiempo medio, es decir, que la hipótesis nula, que la hipótesis alterna no se, que la hipótesis nula es, perdón, que el tiempo medio de secado no es inferior a 75. Es decir, asumir que no se rechaza H0 cuando realmente sí debería ser rechazado, porque mire que cuando el tiempo medio es 72, que es inferior a 75. Entonces, lo que se está pidiendo acá es una probabilidad de error tipo 1. Es la probabilidad de no rechazar H0, o sea, aceptar la hipótesis nula sabiendo que en realidad deberíamos de haber rechazada porque el tiempo medio de secado era 72. Entonces se pide calcular una probabilidad de error tipo 2. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad de aceptar H0 dado que H0 es falsa. ¿Qué significa que H0 es falsa? Que la media, el tiempo medio de duración, el tiempo medio de secado es 72. Esa es la hipótesis nula. Aquí está. Y quiero calcular esta probabilidad asumiendo mu igual a esto. Entonces estandarizo, porque sigma la conozco. Esto me da la estandarización. Y este valor me da menos 0.11. Si yo quiero calcular esa probabilidad, voy a la tabla, pues miro la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 0.11, es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor que 0.11. Y eso da 0.54. Fíjense que es un error grande. Es un error bastante grande. Aquí, ¿cuál es el aspecto interesante de todo esto? Es que previamente el investigador definió una norma. ¿Cuándo realmente se iba a quedar con la nueva pintura con aditivo? ¿Cierto? Si se puede quedar con esa o no, ¿cierto? Entonces el error tipo 1 es que yo diga que la nueva pintura disminuye el tiempo de secado cuando realmente no es. Y el error tipo 2 es cuando yo diga que la nueva pintura no hace nada, no reduce ningún tiempo, cuando realmente sí. ¿Listo? Muy bien. Y aquí entonces vemos los dos cálculos que están obtenidos acá. Entonces se estableció un criterio, entonces hay dos formas. O usted establece el criterio directamente para rechazar, o usted fija el nivel de significancia y trata de encontrar el valor de K adecuado como lo vimos ahí.